En la borda, a orillas del río de Tocoa, vivía don Luis, un hombre humilde que con esfuerzo y sacrificio se ganó el cariño de muchas personas. Todos lo conocían como el rey de los elotes, aunque su realidad estaba lejos de la fama y el dinero. Cada mañana recorría las calles empujando una vieja bicicleta oxidada y mojosa, adaptada con una pequeña paila de plástico donde llevaba sus elotes cocidos. Bajo el sol ardiente o la lluvia, don Luis seguía adelante ofreciendo sus elotes con una sonrisa cansada pero sincera. Su ropa humilde y sus sandalias gastadas eran parte de la imagen que el pueblo jamás olvidó. Durante mucho tiempo sobrevivió prácticamente solo, hasta que el creador de contenido Reiner Rodríguez comenzó a apoyarlo con ayudas. Gracias a eso, más personas conocieron la historia de don Luis y empezaron a mandarle dinero, ropa y comida. Muchos soñaban con verlo salir de la pobreza. Con el paso de los meses surgió una campaña para construirle una casa digna. Las personas enviaban colaboraciones desde diferentes lugares con la esperanza de cambiarle la vida al vendedor de elotes de la borda. Sin embargo, la ilusión poco a poco se convirtió en decepción. La casa nunca apareció. Los rumores crecieron rápidamente en el pueblo. Algunos aseguraban que el dinero había desaparecido y que personas cercanas se aprovecharon de la humildad de don Luis. Otros decían que hubo malos manejos y promesas falsas. Lo único cierto era que don Luis continuó viviendo en las mismas condiciones precarias junto al río. Yelvis del Cid también fue una de las personas que se lucró de la imagen de don Luis, el rey de los elotes, lactando ayudas. Don Luis, el rey de los elotes, así estuvo mucho tiempo viviendo en pobreza hasta que conoció a Milton Antonio Martínez Vázquez, alias Bacano de la Línea. Don Luis empezó a perder la paz desde que una tarde llegó a visitar a don Blas, el mero toro, ya que eran vecinos, y don Luis había tenido de mujer a Brenda la muñeca, ex mujer de Julio Voltio. Y Bacano se enojaba porque don Luis se llevaba a vivir a la muñeca junto con él, y Bacano la utilizaba para aprovecharse de la muchacha, y al llevársela don Luis se enojaba el chacal. A esto se sumaban los constantes altercados que tuvo con Bacano, un personaje conocido en la zona. Los vecinos contaban que entre ambos existían discusiones frecuentes y diferencias que muchas veces terminaban en fuertes palabras frente a otras personas. Pero el destino de don Luis tendría un final aún más oscuro. Debido a los fuertes altercados que tuvo con el Bacano, este lo sentenció fuertemente en cámaras. Muchas veces lo corría de la casa de don Blas, y en cámara se veía que don Luis en ningún momento molestaba al chacal. Solo que el Bacano se ensañó contra este señor asegurando que se las pagaría, porque don Luis no se quedaba callado, ya que le respondía al Bacano asegurándole que él no le tenía miedo a nadie. Ya que el Bacano en ese tiempo se creía intocable, y atendido a los maruchanes, Bacano se creía el mandamás de la borda, Tocoa. Pasó un mes desde el último altercado entre Bacano y don Luis. Y lo peor le vendría a don Luis. Una madrugada silenciosa, iluminada únicamente por una enorme luna llena, don Luis fue encontrado sin vida cerca de la orilla del río. La noticia sacudió a toda la borda y a gran parte de Tocoa. Las versiones sobre su deceso. Algunos afirmaban que don Luis sufría de epilepsia y que un ataque pudo haber provocado la tragedia mientras estaba solo aquella noche, pero esa es la versión menos creíble, ya que muchas personas aseguran que don Luis vivió toda su vida a la orilla del río y jamás se ahogó. También que al momento de ser encontrado no estaba sumergido en el río, descartando un posible ahogo. Según las investigaciones, Milton Martínez Vázquez tenía dinero de tantas remesas que le mandaban y la jueza del juzgado de Tocoa estaba a su favor. Aprovechando todo eso, habría contratado a El Calacas, El Borolas, y a William Baker para que desvivieran a el elotero. Llegándole a medianoche, tocándole la puerta, y así estrangulándolo hasta que don Luis quedó sin signos vitales. La mañana siguiente fue encontrado, y muchos canales de Tocoa, como es costumbre para ganar vistas, llegaron a dar la noticia, pero no se le vio al Bacano hablando al respecto del tema. Como si nada hubiese pasado.
Habitantes sospechaban, decían que había señales extrañas alrededor del lugar y que posiblemente terceras personas estuvieron involucradas. Don Luis fue levantado y puesto encima de una refrigeradora vieja y cubierto con una manta para ocultar su rostro. La historia de Don Luis deja varios mensajes profundos para la gente de Tocoa y para cualquiera que la escuche. Primero, muestra la dura realidad de muchas personas humildes que luchan todos los días por sobrevivir trabajando honradamente, aun cuando viven en pobreza extrema. Don Luis nunca dejó de vender sus elotes, aunque anduviera en una bicicleta vieja y viviera en condiciones difíciles. También deja una reflexión sobre la solidaridad verdadera. Muchas personas quisieron ayudarlo de corazón, pero la historia recuerda que cuando el dinero destinado a ayudar desaparece o es mal utilizado, no solo se pierde el dinero, también se destruye la esperanza de alguien necesitado. Otro mensaje importante es que muchas veces las personas más sencillas son las que más cariño dejan en un pueblo. Don Luis no era famoso ni poderoso, pero el pueblo lo recuerda porque su esfuerzo y humildad marcaron a quienes lo conocieron. Y finalmente, su trágico final deja una sensación de injusticia y misterio. La historia hace pensar en cómo muchas personas pobres mueren sin que realmente se conozca toda la verdad sobre lo que les ocurrió, quedando únicamente rumores y preguntas sin respuesta. Por eso, para muchos habitantes de Tocoa, Don Luis no solo fue un vendedor de elotes, fue el símbolo de la lucha, la humildad y las promesas que nunca llegaron a cumplirse. Hasta hoy, la muerte de Don Luis sigue rodeada de rumores, misterio y tristeza. Y aunque ya no se escucha el rechinar de aquella vieja bicicleta por las calles de Tocoa, muchos aseguran que el recuerdo del humilde vendedor de elotes permanece vivo bajo las noches de luna llena en la borda. Que en paz descanse Don Luis, el rey de los elotes.